carrera electoral. Qué oportuna la música. ¿Será este un juego de tronos a lo boliviano? Estacadas finales, cambios, giros inesperados. Así es la política en nuestro país, y más cuando estamos hablando de decidir quién será el próximo presidente o presidenta de nuestro país. La voz final la tendrá este viernes el Tribunal Supremo Electoral, dando lectura a los binomios y candidatos que están ya oficializados y rumbo a las elecciones generales. Pero habrán giros inesperados en estas últimas horas. Créame que hoy aquí en vivo le vamos a contar todo respecto a este Juego de Tronos al boliviano. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buena la interpretación de nuestra banda con estas dos piezas, porque evidentemente ya comienza la pelea electoral. Mira, Miriam y todos muy atentos a lo que pueda suceder con esta determinación del Tribunal Supremo Electoral, el TCP, que por el otro lado también se ha pronunciado respecto a la situación de Panball y del MTS. Exactamente. Uno sí y el otro no. Por ambos lados, esta noche ustedes van a saber, no están conformes. Es más, han anunciado alguna arremetida. Vamos a ver. Y muy preocupados por lo que está sucediendo en el país, evidentemente, ¿cierto? Con esta cantidad de puntos de bloqueo que se están registrando en el territorio nacional y una región como Cochabamba que está sufriendo las consecuencias. Exacto, ya van siendo 4 días seguidos con este bloqueo. Este es el Juego de Tronos a la boliviana. Sí, usted está viendo a la señora Nina, que hoy está muy molesta por lo que han decidido hacer con Panball. ¿Dónde está la ex esposa de Maciel? No está Maciel acá, pero sí está Félix Pazzi. No lo veo a Félix Pazzi tampoco, pero ahí bueno, está acá, ahí está. Uy, lo que ha dicho la señora Maciel también, yo creo que hay que agarrar con mucha cautela lo que ha señalado, porque podría denunciar para poner en riesgo las elecciones generales. Andrónico Rodríguez, que se ha pronunciado luego de conocer esta determinación del TCP y la habilitación del movimiento Tercer Sistema, haciendo mucha referencia al expresidente Evo Morales. Ha llamado mucho la atención. ¿Querrá hacer un sana-sana? ¿Ya habrán hecho? No lo sé, pero los evistas han dicho de que van a continuar en la lucha con los bloqueos. Intentaremos entender todo lo que está sucediendo en nuestro país y quién será el que se lleva esa silla en este Juego de Tronos a la boliviana. Arrancamos de esta manera. Vamos a repasar esta consulta que le tenemos en nuestras redes sociales para que usted nos ayude con su opinión. ¿Ya hay combustible en el surtidor de su zona? ¿Cómo le está yendo? ¿Ha seguido con las filas? Me va a contar todo en los comentarios, pero su votación es muy oportuna. Sí y no. ¿Qué dice la gente hasta ahora? Esta pregunta ha estado en nuestras redes sociales desde muy temprano. Sí, es decir, que sí está la cosa un poco más normal en el surtidor de su zona. Solamente un 13% y un 87% dice no. Sigo haciendo filas y la situación continúa compleja. Eso es lo que opina la gente en nuestras redes sociales. Hablemos de política y de elecciones aquí en vivo. El Tribunal Constitucional y ha decidido que se mantenga la inscripción y la habilitación del movimiento Tercer Sistema para participar en las elecciones de agosto de este año. Impuso la fuerza de la razón, la fuerza de la legalidad y la fuerza del bloque nacional popular. Y hoy los tribunales que corresponden han dado la vía libre para que nosotros podamos inscribirnos y correr en este proceso electoral sin ningún inconveniente. Para este proceso electoral estarían consolidada la participación de 5 partidos políticos y 5 alianzas políticas. A partir del día de mañana inicia un periodo para sustitución de candidatura. Aquellos que fuesen inhabilitados tendrán que ser sustituidos por cada una de las organizaciones políticas. El Partido Demócrata Cristiano, con sus dirigentes nacionales, ha decidido no participar de estas elecciones y viabilizar más bien de que se pueda fortalecer la democracia, y obviamente esto quiere decir que retiramos todo, no vamos a participar de esta elección. ¿Quiénes van a sobrevivir a esta batalla electoral? Sí, así lo hemos denominado. Rumbo a las elecciones 2025, y Bolivia va a decidir este próximo 17 de agosto. Al menos eso es lo que se tiene previsto para cumplir el calendario electoral que en este momento está en curso y cumpliendo las fechas. ¿Qué ha pasado con Panball? Ruth Nin está con nosotros y le traslado la pregunta. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Luciana, y a todo su equipo, también Miriam, y al pueblo boliviano en general. ¿Pambol está fuera de las elecciones? No, no está fuera de las elecciones. Lo que intentan es dilatar la agonía de los mismos Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional, porque al final hemos ganado un amparo constitucional. Lo que están intentando hacer es una chicanería política, chicanería jurídica, intentando hacer que duerma el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional, y cobardamente el Tribunal Electoral, en vez de resolver, teniendo la capacidad de poder resolver conforme un amparo que hemos ganado, lo que ha hecho es pues solicitar una medida cautelar al Tribunal Constitucional, indicando, pues solicitando la suspensión de la resolución de un amparo ganado para que pueda posteriormente ya, digamos, resolver de forma, ¿no? Entonces, de fondo, diré, de fondo, ya cuando se sortee. Entonces, en el escenario, lo que está haciendo es dilatar todo lo que debería ser de cumplimiento obligatorio. Hay un calendario que cumplir, doña Ruth Nina. ¿Qué acciones va a tomar Pambol? Y yo le hago esta consulta, evidentemente, por lo que manifiestan muchos analistas y el temor de muchas personas, que se puedan o retrasar o cancelar las elecciones, al menos este año. Bueno, mire, yo pienso que existe jurisprudencia y ha habido partidos políticos en anteriores años que se han inscrito faltando días en las elecciones. Entonces existe mucha jurisprudencia. Lo que están haciendo con Pambol en este momento, pese a haber ganado un amparo constitucional, pese que es de cumplimiento obligatorio, hoy se ha otorgado medidas cautelares al violador de los derechos, en este caso al Tribunal Electoral. Imagínense, es una aberración jurídica. Si a Pambol, que tiene más de 120,000 militantes, simpatizantes, candidatos, hoy están violando la ley, ¿qué le espera al ciudadano boliviano de a pie que un día gane unas garantías constitucionales y en vez de otorgar el Tribunal Constitucional esas medidas cautelares a la víctima, hoy le otorgan al que viola todas las leyes y te vulnera los derechos? O sea, en síntesis, un amparo constitucional ya no es la garantía conforme nos indica la Constitución Política del Estado. Esto lo que hace es un desafío al pueblo boliviano, es un atentado a la democracia, porque en este momento más de 300 candidatos en Pambol no estarían siendo inscritos. Entonces, en ese sentido, el tema de lo que hoy quieren poner, la preclusión, hoy quieren aplicar la preclusión, es simplemente un saludo a la bandera, nunca lo han aplicado ni lo han practicado. Permítame, doña Ruth Nina, por favor, y es que quiero mostrar la siguiente información a todo el país. Hoy han habido muchos movimientos dentro de la política boliviana y estos han sido algunos, por favor, se los voy a resumir. Así se movió la política hoy en nuestro país. Andrónico estaba fuera, ahora es candidato oficialmente. Situación de Mariana Prado en la incertidumbre, es decir, si será o no la acompañante en esta dupla con Andrónico Rodríguez. La justicia ratifica que Evo no podrá ser candidato y justamente estamos hablando de la situación de Pambol. El movimiento Tercer Sistema podrá inscribir sus listas de candidatos. Pambol vuelve a quedar fuera de la carrera electoral, al menos esas son las determinaciones. Una fracción del PDC retira al partido de la competencia. Señores, ¿qué movimientos? ¿Qué irá pasando? A propósito del movimiento Tercer Sistema, vamos a hablar con la señora... hay una más. Sí, ¿Tienes una más? También sucedió hoy. ADN baja su candidatura presidencial, hablamos de Paul Foster. Dun aún no oficializa su nombre en las listas y Johnny y Eva, a ver, ¿quedaron en offside? ¿Será? Posible Estaban alianza, anunciando, ¿no? Sí, alianzas. Claro. Hay una convocatoria este domingo para una reunión, ¿cierto? Exacto, en Cochabamba. a las 10 de la mañana. Ahora sí, vamos a hablar con la señora Maciel Terrazas, dirigente del movimiento Tercer Sistema. Señora Maciel, ¿cómo está? La noticia no le agradó para nada, pero a mí me ha preocupado lo que usted ha adelantado. De que sí, se va a quejar ante la CIDH. Sí, Miriam, ¿cómo está? Buenas noches. Evidentemente es una noticia que la verdad preocupa mucho porque es un tribunal constitucional, ¿no? De garantías constitucionales, plurinacional. Y en ese sentido debía ceñirse estrictamente a lo que señala la Constitución. Cuando uno gana un amparo, evidentemente su cumplimiento es inmediato. Pero en este caso se está dilatando de tal forma y se está vulnerando los derechos, ¿no? Sin importar qué situación tiene una persona y por qué ha recurrido a un amparo constitucional. En mi caso, Miriam, es un problema de 1 año y 5 meses. Es una situación de violencia política que se ha tratado en la audiencia de la Sala Cuarta de acá del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Y fue la primera vez, Miriam, que mi persona ha encontrado justicia, porque alguna vez, y he visto a lo largo de este tiempo, que ninguna autoridad me escuchaba. Y en esta sala me han escuchado.
Y toda la prueba que hemos presentado evidentemente apuntaba a esa situación y sigue apuntando, Miriam, porque actualmente sigo viviendo en violencia dentro del movimiento Tercer Sistema. Entonces, la verdad, Miriam, es una situación muy lamentable. El presidente nefasto que está poniendo el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y como ya no hay más una instancia que recurrir, evidentemente mi persona va a recurrir a la CIDH para pedir medidas cautelares en este sentido, ¿no es cierto? Porque no puede ser, como hace un momento decía doña Ruth Nina, que más bien el que viola los derechos, y en mi caso, Miriam, tanto tiempo he presentado memoriales, pruebas de reciente obtención, jamás he tenido una sola respuesta del Tribunal Supremo Electoral, y ahora el Tribunal Supremo Electoral está validando un Congreso que por una resolución de amparo está ya nulo, ya no tiene efecto jurídico. Pero con esta inscripción, el Tribunal Constitucional, ¿qué está haciendo? Está validando ese Congreso, le está dando la legalidad, está diciendo que en cualquier Congreso se puede violentar, hay dueños del partido, hay un grupo que puede arrogarse la propiedad. Eso es lo que está legalizando. Señora Maciel, de todas formas, todavía está en que veremos el tema de la personería del movimiento Tercer Sistema, ¿verdad? Porque deberán presentar algunas otras, todo lo que usted había solicitado, que hagan un nuevo congreso, la dirigencia, en fin, pero lo que preocupa es el hecho de que usted pueda pedir la suspensión de las elecciones generales. Sí, eso vamos a analizar. En todo caso, Miriam, yo jamás he pedido que el partido pierda la personería. Lo que sí he apuntado es que por esta elección y por estas serias irregularidades y actos violentos que se ha cometido en el Congreso de 30 de marzo del 2024, el partido suspenda su participación por esta elección. Jamás he ido a pedir la pérdida de personería. Y en ese sentido estamos realmente ante una situación de vulnerabilidad, pero extrema, Miriam. En estas condiciones no pueden haber, pues, elecciones cuando un partido político está yendo con serios vicios de nulidad. Todavía nosotros vamos a activar algunas otras acciones constitucionales. Y yo quiero decirle nuevamente a don Andrónico Rodríguez, a Félix Pazzi y a este grupo de personas que se arrogan la representación del partido, que no está todavía definida cuál va a ser su futuro, cierto, políticamente hablando y electoralmente hablando, de don Andrónico Rodríguez, porque seguramente van a inscribir, como ya se ha adelantado tanto el Tribunal Supremo Electoral, creo que ni siquiera estaban terminando de firmar la resolución del Tribunal Constitucional y ya estaba ya habilitado prácticamente, ¿no?, los candidatos. En ese sentido, todavía vamos a agotar estas vías y tenemos 2 meses más todavía para ir tratando de revertir esta situación, porque yo creo, Miriam, que no se puede ir así a una elección vulnerando, pero de frente y descaradamente, la constitución política del Estado. Permítame, por favor, le pido que nos aguarde unos minutos. Vamos a conversar en este momento con Johnny Burgoa, que es el abogado del movimiento Tercer Sistema del lado de Félix Pazzi. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Vamos a hablar con él en instantes para saber justamente qué es lo que piensan hacer si es que la señora Maciel Terrazas decide denunciar justamente este hecho, esta decisión del Tribunal Constitucional a la CIDH y pedir además la suspensión de las elecciones. Más cuando ya han habido pronunciamientos, ¿cierto? Claro. Del movimiento Tercer Sistema, lo decíamos, Andrónico Rodríguez, que también ya se da por candidato con esa tienda política, con esa alianza rumbo a las elecciones generales. ¿Qué dirá la defensa? ¿Qué dirá la parte jurídica de Félix Pazzi? Vamos a conversar con él, Miriam. Exactamente. Doctor Burgoa, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad de hablarle al pueblo boliviano. Bien, usted ha escuchado, la escuchó a la señora Maciel Terrazas, está con la intención de evidentemente denunciar este hecho, el que hayan aceptado que el movimiento Tercer Sistema siga en carrera electoral después de todo lo que ha pasado con ella incluso. A ver, lo que hay que dejar sentado y ante la opinión pública es que no se puede desconocer la resolución 253 de acción de amparo constitucional que ha sido emitido el 21 de octubre del 2024 en relación al congreso realizado por el movimiento Tercer Sistema el 30 de marzo del 2024. Esta acción de amparo constitucional fue planteada por la señora Terrazas, en la cual se le deniega tutela. En ese contexto, el Tribunal Constitucional, en resguardo a la democracia,
evidentemente hoy emite un auto rechazando aquella medida cautelar que hubiera presentado la señora Terrazas en relación a esta resolución 253. En ese contexto es que el movimiento Tercer Sistema, como lo habíamos manifestado con anterioridad, con total responsabilidad al pueblo boliviano, es que jamás hemos estado inhabilitados. Hemos estado siempre habilitados para participar de esta elección. Lo único que hace el Tribunal Constitucional es obrar en derecho y viabilizar la inscripción de nuestros candidatos a la cabeza del señor Andrónico Rodríguez. Quiero que me aclare, por favor, cómo está el tema de la personería jurídica del movimiento Tercer Sistema. ¿Hay algún riesgo? Porque evidentemente no estaban las cosas claras. A ver, lo que hay que señalar con total claridad es que la personería jurídica del movimiento Tercer Sistema jamás ha estado en riesgo, toda vez de que se ha planteado una acción de cumplimiento que es de conocimiento de la opinión pública por señor Peter, en el cual señalaba de que nosotros hubiéramos incumplido alguna resolución emitida por el Tribunal Electoral en relación a la renovación de nuestra directiva, lo cual es totalmente falso. Toda vez de que nosotros hemos realizado en tiempos oportunos la renovación de nuestra directiva, motivo por el cual el Tribunal Electoral nos otorga la resolución 175 del 30 de marzo del 2024, con la cual se registra la directiva a la cabeza de Félix Paz, motivo por el cual a la fecha el movimiento Tercer Sistema no ha sido llamado la atención como correspondería en algún caso de omisión. En este caso, el movimiento Tercer Sistema jamás ha incumplido una resolución y por ello no tenemos ninguna llamada de atención al momento, motivo que nos da para aseverar a que nosotros seguimos firmes y subsistentes y no hay causal para ninguna cancelación. Eso tiene que quedar claro. Y esta es la resolución 175 que registra al señor Félix Pazzi como directiva y al Tribunal de Honor. Perfecto, gracias doctor Johnny Burgoa por haber estado con nosotros esta noche. Le voy a permitir en este momento a Tufi, ¿cómo estás?, que salude a la audiencia. Estamos con la señora Ruth Nina, dirigente de PANBOL, también la señora Maciel Terrazas, que también es dirigente del movimiento Tercer Sistema, y el doctor Johnny Burgoa, que es abogado del movimiento Tercer Sistema del lado de don Félix Pazzi. ¿A quién quieres preguntar? Sí, buenas noches, Miriam, buenas noches a los invitados. Se le ha escuchado a la señora Maciel anunciar que va a pedir la suspensión de la elección y entiendo que va a recurrir para ello a la CIDH. Yo que tenga entendido, la CIDH no tiene la atribución de suspender las elecciones en Bolivia. Hoy ya el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano constitucional y judicial de Bolivia, ha establecido que debe registrarse a los candidatos. No sé si habrá otro recurso judicial ante el máximo órgano, ya no se lo podría hacer. Y finalmente el Tribunal Supremo Electoral, que es el único que puede suspender a las elecciones, ha registrado ya hoy al candidato. ¿No es generar una expectativa que no va a ocurrir esto de la suspensión de las elecciones? ¿Cómo está? Buenas noches, señor Tufi. Le agradezco la pregunta. Bueno. Y yo quiero aclarar algunas cosas respecto al señor Burgoa. Y me gusta mucho lo que ha aclarado. Porque él está hablando de una acción de amparo, evidentemente del 21 de octubre del 2024, que se me niega la tutela, pero que no trata el fondo del problema. Es decir, me dice, señora Maciel, usted tiene que agotar todavía el recurso extraordinario de revisión y después venga acá y vamos a ver. Entonces, en relación a este amparo del 21 de octubre del 2024, es que me han negado. Hoy día han dicho, perfecto, que siga nomás la inscripción. Ojo, la resolución que yo he ganado es otra. Es del 27 de mayo de este año. Es la resolución 141. Entonces, seguramente recién van a tratar este tema. Y le agradezco la aclaración al señor Burgoa. Segundo, el tema de la renovación de la directiva. Es bien bonito mostrar en cámaras quiénes son el presidente y la directiva. A mí me gustaría que él muestre la parte considerativa cuando se reconoce que en una primera instancia este Congreso fue rechazado, porque justamente se cambió de lugar. Esas son las irregularidades, señor Tufi, que tiene este Congreso.
¿Y por qué también el señor Burgoa no responde a la cuestionante de hicieron un congreso a puertas cerradas? Y Maciel Terrazas no estaba presente en ese congreso cuando sí debía estarlo. Cuando Félix Pazzi 4 días antes del congreso dijo que yo estaba plenamente habilitada. Entonces son cuestiones que ellos no aclaran. Evidentemente las razones las conocemos, pero yo realmente veo que aquí ha habido una situación, al parecer, que todavía no se ha tratado. Y es la resolución constitucional del 27 de mayo de este año. Entonces habría que esperar qué posición todavía tienen al respecto el Tribunal Constitucional, ¿no? Y a mí me agrada esta aclaración, sinceramente, porque esta resolución constitucional me da tutela completa. ¿Y qué quiere decir la tutela completa? Que suspende al partido. ¿Por qué? Porque el Congreso ha sido observado tanto al interior, en la estructura misma, como ante el Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que determina básicamente esta tutela. Y evidentemente, don Tufi, yo no puedo generar falsas expectativas ni nada por el estilo, pero eso, una cosa son las medidas o la medida cautelar que voy a pedir para la CIDH, y otra justamente este pedido de ver la posibilidad de suspender. ¿Por qué, don Tufi? Porque aquí no podemos ir a un proceso eleccionario cuando hay una flagrancia en la violación de los derechos políticos en este caso. Yo he sido excluida, he sido expulsada del partido, y pregúntenle al señor Burgoa, ¿no es cierto?, por denunciar violencia al interior del partido. He hecho primero mi denuncia en el Tribunal de Honor de mi propio partido y me han rechazado. Y después me expulsan del partido. Ese tipo de situaciones está haciendo, el Tribunal Constitucional lo está prácticamente legalizando. Está diciendo que al interior del partido político uno puede hacer lo que le da la gana, violentar, sacar a quienes no están contigo. Está diciendo que está bien que tengamos dueños de los partidos políticos. Y eso no es justo, que nosotros podamos ir en esas condiciones a una elección. Les pido por favor a todos nuestros invitados que continúen en conexión con nosotros, Runilda, que está también de manera presencial, porque otro de los problemas que se ha generado en las últimas horas tiene que ver con otro de los partidos, el PDC, que ya venía con tropiezos. En primera instancia, 2 candidatos, por un lado el doctor Chi, por otro lado Rodrigo Paz Pereira, que ambos decían, soy el candidato oficial del PDC. Se logró la inscripción o presentaron la documentación ante el Tribunal Supremo Electoral quienes representan a Rodrigo Paz Pereira, pero hoy una de las facciones decide hacer su lado, apartarse de la elección. Está con nosotros Marcel Rivas, delegado del PDC, para darnos el detalle de qué es lo que ha pasado hoy y qué va a suceder en los próximos días con el PDC. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Primero que no soy delegado, soy portavoz del Partido Demócrata Cristiano, y estamos precisamente acá con el doctor Bismarck Villanueva, que es el secretario general. Lo que debemos comprender es que Bolivia está pasando por un periodo de incertidumbre muy grande. Incertidumbre en lo político, en lo económico y en lo social. Y los partidos políticos debemos entender que las decisiones que tomemos van a afectar directamente a millones de bolivianos que no están preocupados por los problemas internos que exista dentro de los partidos. Están preocupados qué van a comer mañana. Están preocupados por darle certidumbre a sus hijos, a su familia, y es lo que no existe en este momento. Y es por eso que la decisión que ha tomado el Comité Político Nacional, 7 miembros de los 9 en actual vigencia, conjuntamente con los dirigentes de la Conferencia Nacional de Dirigentes Representantes de todo el país, hemos tomado una decisión dura. No es una decisión fácil, porque no es una decisión que nos vaya a beneficiar personalmente, no es una decisión que beneficie al partido o a la militancia, pero es una decisión que el pueblo boliviano está esperando de los políticos, y darnos cuenta que en este momento de la historia que estamos pasando es importante pensar en una verdadera unidad y dar pasos de certidumbre a la población, en el sentido de que el legado político de 71 años de vida que tiene la democracia cristiana responde al estar siempre acompañando las necesidades del pueblo boliviano, y no buscar solamente nuestro interés particular de tener una candidatura, y más aún cuando el Partido Demócrata Cristiano tiene una visión de país muy clara, tiene una estructura política, tiene un legado, y en su momento también tiene un candidato, pero es un candidato completamente residual.
el efecto político de una candidatura residual en este momento de la historia es algo negativo y es algo que va en contra de los intereses del pueblo boliviano. Y la dirigencia del Partido Demócrata Cristiano nunca va a tomar una decisión que vaya en contra de los bolivianos. Para que le quede claro a la población, Marcel, entonces el PDC se estaría bajando de las elecciones. Es correcto, dentro de las atribuciones de la Conferencia Nacional de Dirigentes, de acuerdo al estatuto aprobado, reconocido, también por aquellos que no han participado en esta conferencia, que son solamente 2 dirigentes de los 7 que están en actual vigencia y reconocidos además por el Tribunal Supremo Electoral, es que hemos tomado la decisión de declinar la participación del Partido Demócrata Cristiano en estas elecciones nacionales. Bien. Pero eso no significa que no nos interese cuál va a ser el resultado. Otra de las determinaciones también es que en su momento vamos a analizar a qué candidatura vamos a apoyar como estructura de manera orgánica todos los dirigentes del PDC, los adherentes y los simpatizantes. Permítame, Marcel, por favor, tenemos estas 2 imágenes que corresponden a las cartas que se han presentado en primera instancia ante el Tribunal Supremo Electoral y por otro lado la respuesta del otro sector. La parte final de la primera, por lo expuesto solicitamos el registro de las determinaciones plasmadas en nuestra acta, dice, de reunión de Conferencia Nacional de Dirigentes. Ahí está el número, la fecha prevista el 2 de junio del 2025 que adjuntamos en reproducción notarial a la presente solicitud. Esta es la carta que se presentó ante el Tribunal Supremo Electoral para solicitar, pero hay una respuesta del... Si usted lee un poquito más arriba, dice exactamente lo que se necesita, es decir, aprobar la Conferencia Nacional por unanimidad, aprueba la no concurrencia y o abstención de participar de las elecciones nacionales 2025. Y si ustedes ven los que asistieron a la Conferencia Nacional, unánimemente, ¿y quiénes son? Están ahí abajo las firmas, son 7 delegados de los 9 que están en actual vigencia, pero además también los dirigentes departamentales. Bien. A ver, permítame, porque hay otra carta que ha enviado justamente la representación que está llevando a Rodrigo Paz justamente como candidato, y dice Partido Demócrata Cristiano, está firmado por José Roberto Castro Peñaranda, ante el documento presentado por un grupo malintencionado, seguramente siguiendo intereses de terceros para perjudicar la candidatura de Rodrigo Paz y Edman Lara. Queremos aclarar que son las mismas personas que intentaron presentar al señor Dun y luego al señor Chi, pero al no conseguir su objetivo, ahora pretenden bajar la candidatura Paz Lara justo cuando aparecen como la alternativa emergente más importante. La candidatura de Rodrigo Paz está respaldada por la presentación oportuna de la decisión del partido de asistir a las elecciones presidenciales de 2025, aprobada por 9 de los 9 asistentes a la conferencia de dirigentes. Para continuar este proceso, se nombró una comisión que viene acompañando la inscripción del resto de los candidatos. Todo este proceso está respaldado por la conexión directa del delegado titular con el Tribunal Supremo Electoral, único interlocutor entre el partido y el Tribunal Supremo Electoral. Miriam, mientras dabas lectura, Marcel se ha reído y en varias oportunidades. Claro. A ver, pero usted vea la nota, tiene una sola firma. Él dice que son 9, pero ¿por qué no firman los 9? Porque los otros 7 precisamente están firmando la declinatoria. Pero yo creo que el mensaje importante que debemos dar a la población es la siguiente. Es obvio que no es una decisión muy difícil la que hemos tomado, porque los políticos quieren participar, quieren ser candidatos, aun cuando esa es su candidatura. La candidatura de Rodrigo Paz es absolutamente marginal. Entonces, a pesar de todo eso, nosotros debemos hacer lo correcto. ¿Por qué se da esta pelea interna dentro del PDC que no debería importarle al país? Claro que sí, porque desde el primer momento han mostrado 2 facciones, una que iba con una persona, la otra que iba con otra persona. Eso muestra, pues, evidentemente que sí hay problemas internos. Es parte de la democracia, es decir, en democracia, tanto en los partidos políticos como afuera de la población, no tiene por qué haber uniformidad de decisiones y de criterios, pero lo que tiene que primar es precisamente la democracia, y el concepto de democracia es que las mayorías, la votación mayoritaria, tanto dentro de los partidos políticos como fuera en las elecciones nacionales, es la que tiene que decidir. Y en este caso, la democracia interna del PDC
reafirmó la decisión difícil pero certera de declinar la participación de nuestra candidatura, de la participación del Partido Demócrata Cristiano en las siguientes elecciones nacionales. Yo creo que el camarada Roberto Castro tiene que reflexionar. Ahora no es momento de pensar en intereses particulares, en intereses personales o en otro tipo de intereses oscuros. Ahora es el momento de entrar en sintonía con la necesidad del pueblo boliviano. Y la necesidad del pueblo boliviano está en la transformación de este país, la transformación de una estructura del Estado y de un gobierno que nos ha llevado a la situación calamitosa en la que estamos viviendo, donde no hay gasolina, donde no hay dólares, donde las familias no saben qué van a comer el día de mañana. Y nosotros no podemos estar aferrándonos a una candidatura completamente marginal como la del señor Rodrigo Paz, que al margen de que no va a tener ninguna trascendencia política, es simplemente un esfuerzo testimonial. Un esfuerzo testimonial seguramente para decir que fue candidato alguna vez. En este momento, lo que el pueblo boliviano necesita es certidumbre de su dirigencia política, y el Partido Demócrata Cristiano va a trabajar siempre respetando el legado político de 71 años de vida de la democracia cristiana, y esos principios y valores que han sido los que han regido nuestro comportamiento durante 71 años, del respeto a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, en la tríada de Dios, patria y familia, van a seguir vigentes, y nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo boliviano, pero sobre todo entrar en sintonía con las necesidades de todos los bolivianos. Marcel, permíteme por favor, porque Tufi también quiere consultar. Sí, Marcel, hoy el Tribunal Supremo Electoral ya zanjó este tema, ha dicho que las 10 siglas habilitadas son las que ya se conocen, son las que van a aparecer en la boleta, y ahí está el PDC. El TCE, aunque ustedes tengan razón, ha reconocido a la parte del señor Castro. En ese sentido, por más que ustedes se bajen, no va a haber ningún efecto, va a seguir el nombre del partido en la boleta. Por lo tanto, ¿tiene sentido toda esta discusión? No es una discusión, es un sentimiento político y democrático, pero ahí hay un matiz. Precisamente hoy día el Tribunal, el Supremo Electoral ha informado que es Sala Plena la que va a definir la solicitud, que está dentro del Estado de Derecho, está dentro de los estatutos y dentro de la propia ley de partidos políticos, la determinación autónoma que tienen los partidos políticos y sobre todo las instancias reconocidas dentro de los estatutos orgánicos de los partidos de participar o no en las elecciones. Y la determinación que el día de hoy precisamente se ha informado al Tribunal Supremo Electoral por mayoría de votación dentro del Partido Demócrata Cristiano y obviamente en concordancia con la ley de partidos políticos y a través del delegado alterno registrado y reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, es la de abstenernos en la participación en estas elecciones del 2025. Y por supuesto es Sala Plena la que tiene que actuar de acuerdo a la ley, tiene que actuar representando la autoridad de administración de la democracia en este país, y eso significa aceptar las determinaciones autónomas y soberanas de los partidos políticos, y eso es lo que hemos expresado el día de hoy. El día de hoy hemos manifestado mayoritariamente, de acuerdo a nuestros propios estatutos, que la voluntad popular no puede ser frenada por el capricho de una persona o de dos. La voluntad popular siempre va a residir en la mayoría que decide cuál es el mejor camino. Y la mayoría dentro del Partido Demócrata Cristiano determinó que nuestra participación en las elecciones de 2025 no van a ser activas como partido político. Por supuesto que sí, vamos a apoyar alguna candidatura, eso se va a determinar más adelante, pero en el momento, hasta el momento, el Partido Demócrata Cristiano no va a participar como estructura, como organización política reconocida en el Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Marcel. Por favor, la consulta ahora para la señora Rurnida. Volvamos a hablar de la situación de Panbol, y es que hoy en su conferencia le escuché decir lo siguiente: si Panbol y el hermano Evo Morales no pueden hacer campaña, pues ningún partido político va a hacer campaña. ¿A qué se refiere?
Bueno, pues en este escenario, después de habernos vulnerado los derechos y hoy con esta aberración jurídica, y quiero que quede bien claro entre los medios de comunicación, en ningún momento aquí dice que se ha cancelado la personalidad jurídica, por lo cual aclaro, lo que ha ocurrido con Pambol es que en vez de resolver el Tribunal Electoral el amparo constitucional, lamentablemente lo ha enviado al Tribunal Constitucional solicitando medida cautelar para la suspensión provisional. Eso dice claramente. En ese sentido, nosotros evidentemente en este escenario lo que estamos viendo es una chicanería para alargar el tiempo y no permitir la participación. Si hoy fueran las elecciones, yo le pregunto al pueblo boliviano, ¿va a poder el gobierno llevar una elección con los puntos de bloqueo, con las movilizaciones en marcha? ¿Qué va a hacer? ¿Va a llevar las ánforas a los puntos de bloqueo o donde el pueblo está marchando? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, yo creo que por lógica tiene que darse cuenta el gobierno que no es Rudnina, son los sectores sociales que hoy están luchando la conquista que hemos tenido, los sectores sociales, las mujeres, que un día hemos conquistado el voto y no vamos a permitir que hoy nos arrebaten ese derecho de la conquista del pueblo boliviano. En ese sentido, clara está la figura. Lo que han intentado hoy hacer es hacer creer al pueblo boliviano mediante los medios de comunicación, indicando que hemos perdido la personería jurídica. Mentira. Más tarde, más temprano, el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional van a tener que nomás ratificar el amparo constitucional. O sea, van a seguir las movilizaciones, señor. No, más al contrario. Lo que han hecho hoy día ha hecho que todas las organizaciones sociales se autoconvoquen masivamente. Ahora, los partidos políticos que hoy están bajando su candidatura es el efecto de lo que hoy el Tribunal Electoral ha judicializado. No vengamos a decir que aquí por el pueblo están declinando. Mentira. Los candidatos de los partidos políticos que están declinando no han tenido la oportunidad ni van a tener la oportunidad de hacer una campaña política. Los candidatos en este escenario ni siquiera se los conocen muchos partidos políticos. Entonces es un escenario donde hay el efecto del Tribunal Electoral y de Pambol y Evo Pueblo. Ahí está automáticamente viéndose que no pueden hacer campaña y no la van a poder hacer. Gracias, señora Rudnina. Marcel Rivas quiere hacer una réplica a propósito de lo que acaba de escuchar. El mensaje es muy claro a todos los bolivianos. Esta es la última oportunidad que tenemos para recuperar la democracia. Después de 20 años que hemos tenido un gobierno autoritario, un gobierno con amenazas, que nos dicen que si no son ellos nuevamente, este país se detiene. Después de 20 años, la oposición tiene la oportunidad de ganar, pero necesitamos unirnos. Es por eso que el Partido Demócrata Cristiano ha tomado la determinación de no participar para impulsar que una sola candidatura fuerte de oposición sea la que haga frente y sea la que levante toda la estructura de este país, la estructura económica, social y política. Esta es nuestra última oportunidad y esperamos que todos los partidos que entienden que sus candidaturas marginales no tienen ninguna posibilidad de competir, apoyen a una candidatura fuerte, que es lo que nosotros vamos a hacer, orgánicamente, pero además porque así nos demanda nuestra propia conciencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros invitados. Era necesario conversar con ellos y conocer también sus puntos de vista con relación a lo que ha pasado esta noche con el Movimiento Tercer Sistema, con Pambol, con PDC. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Vamos a continuar analizando lo que ha pasado hoy en el ámbito político y esto con miras a las elecciones de agosto próximo, porque ha habido tanto cambio, tanto anuncio, tantas advertencias que evidentemente tenemos que analizarlo ya con quienes son expertos en esta materia, Luciana. Tenemos grandes invitados que ya nos acompañan, pero Tufi en Santa Cruz está junto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Tufi, adelante. Así es, estamos con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Rommel Saucedo, que se ha pronunciado en las últimas horas de manera fuerte en relación al escenario nacional, a esta incertidumbre que hay respecto a las elecciones. Doctor Rommel Saucedo, hoy ha habido finalmente una comunicación de resoluciones que intentan ordenar y dar cierta certidumbre, como esto de confirmar que el MTS está habilitado prácticamente y Pambol no. ¿Cómo ve estas resoluciones del Tribunal Constitucional? ¿Usted cree que le generan incertidumbre a este proceso electoral confuso y accidentado? Gracias, Tufi. Un saludo a toda la audiencia en el país. Nosotros consideramos que cada institución en este momento está desempeñando el rol que le corresponde. Las acciones que está tomando el Tribunal Constitucional
Por una parte, son plenamente en el uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, y nosotros respetamos cada una de las decisiones que asume el Tribunal Constitucional Plurinacional. Creo que más allá de que alguna determinación pueda afectar a un partido o a otro no, creo que el fondo es garantizar las elecciones en el país, y lo que se está reflejando en este momento por parte de todas las instituciones que formamos parte de los órganos del Estado, estamos yendo a eso, a generar certidumbre. Yo lo decía esta mañana en otro medio, nosotros nos comprometimos a que ningún juez iba a paralizar las elecciones, ni tampoco iba a afectar el calendario electoral. Creo que hasta el día de hoy, pese a las diversas acciones que han sido presentadas en algunos departamentos, se ha respetado esa situación, y también estamos nosotros en todo momento respaldando también las atribuciones que tiene el Tribunal Supremo Electoral en cuanto al cronograma que ellos ya vienen desempeñando hasta el día de hoy. Doctor, en este momento hay un bloqueo por lo menos en 30 puntos del país. Además existen algunas advertencias en sentido que no van a dejar hacer campaña a otros partidos políticos. Desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿qué se puede hacer en relación a esta situación que podría afectar la elección presidencial? Eso es reprochable y eso es condenable desde todo punto de vista. Aquellos que pretendan menoscabar los derechos de la población, aquellos que pretendan restringir los derechos de la colectividad, tienen que ser sancionados. Para eso está el Ministerio Público, para iniciar la persecución penal, la Policía Boliviana, que trabaja de la mano con la Fiscalía, y el órgano judicial también va a hacer su trabajo en caso de que se tengan aprehendidos, en caso de que se tengan personas procesadas. Los jueces valorarán los elementos que le aporte el Ministerio Público y la Policía Boliviana a efectos de tomar alguna resolución, siempre en el resguardo a la democracia y a la institucionalidad. Vamos a reprochar en todo momento cualquier acción que pretenda generar inestabilidad o desorden a las instituciones constitucionalmente establecidas. Ahora, doctor, en las últimas horas el gobierno ha anunciado una acción judicial por los bloqueos al expresidente Evo Morales. Sin embargo, existe una duda en relación a si esto puede prosperar o no en el ámbito ya judicial, considerando que además, por ejemplo, hay una orden de aprehensión al menos que no ha sido ejecutada. ¿Cómo ve el Poder Judicial? ¿Pueden prosperar este tipo de iniciativas de acción judicial contra el expresidente? Cada uno tenemos que cumplir nuestra tarea. Tarea de la policía es ejecutar el mandamiento de aprehensión contra cualquier ciudadano, no importa qué se llame, no importa dónde viva. La policía tiene la misión constitucional de ejecutar las órdenes de aprehensión emitidas tanto por el Ministerio Público como por el órgano judicial. En este caso, existe una orden de aprehensión emitida por una autoridad jurisdiccional. Quiere decir que el juez cumplió su rol. Los demás tienen que también hacer su tarea para que entre todos manejemos lo que es el sistema de justicia y que no se suelte la cadena en alguna de las partes. En este caso, no se ha soltado la cadena en lo que le corresponde al órgano judicial, y el día de mañana, si también se inician acciones legales, el órgano judicial, a través de los jueces que conozcan o que tengan el control jurisdiccional, con seguridad van a aplicar lo que establece la Constitución Política y las leyes. Ahora, en las últimas horas leí una declaración suya en sentido de que advertía que se podría estar gestando un golpe de Estado en Bolivia. ¿Lo puede usted explicar cuál es su temor en ese sentido? Es algo que lo vienen manifestando, estimado Tufí, y hay que decirlo de manera abierta a la población. El generar zozobra, el generar caos, el amedrentar a instituciones del Estado, inclusive de manera directa han salido algunos personajes identificando casas de autoridades del órgano electoral, haciendo explotar dinamitas, explosivos en domicilios particulares de funcionarios del Estado. Son acciones que no hay que tomarlas de manera aislada. El hecho de que haya salido un encapuchado amedrentando o amenazando al Tribunal Supremo de Justicia, entre otras instituciones, ha meritado que también nosotros tomemos las acciones legales correspondientes. No es que tengamos miedo, pero sí hay que lecturar lo que está pasando en el país, y de manera sistemática, de manera progresiva, se están generando actos de intimidación,
generando zozobra a la población, inclusive hablando de acortamientos de mandato que por la ley y por la Constitución tienen una duración en el tiempo, y afectar a eso es afectar a la democracia, y nosotros en todo momento vamos a asumir posturas que más bien resguarden la institucionalidad y resguarden la democracia. Por eso es que sostenemos que hay un peligro inminente de afectar al orden constitucional y a las instituciones legalmente y además constitucionalmente establecidas en el país. Justamente usted ha mencionado esa denuncia que hacía en las últimas horas de que existía o existió más bien una amenaza contra el propio Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Han logrado identificar quiénes han hecho esta amenaza y contra quiénes irían estas acciones judiciales que usted ha mencionado? Hay un nexo entre lo que se está suscitando. Fíjese usted que en inmediación del Tribunal Constitucional Plurinacional, 2 personas fueron aprehendidas con explosivos y con dinero que estaban repartiendo a otros manifestantes que pretendían realizar algunos atentados en contra del edificio del Tribunal Constitucional. Por eso es que yo le decía, nada de esto son hechos aislados. Y ante esta situación, nosotros hemos puesto a conocimiento del Ministerio Público, y según reportes que nos han dado, es que hay un nexo entre todas las acciones que se están realizando. Se tienen ya algunas personas, algunos autores intelectuales, algunos autores materiales identificados, pero nosotros vamos a dejar que el Ministerio Público y que la Policía Boliviana realicen sus labores investigativas, y ellos en su oportunidad seguramente van a brindar un informe al país con toda la situación que se está generando. Bueno, así estamos, Miriam, conversando con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. Si tienen preguntas, por supuesto, vamos, adelante. Muchas gracias más bien, doctor, por habernos dado un poco de su tiempo para justamente tener este tipo de aclaraciones. Gracias al doctor Romer Saucedo. Pero acá tenemos también un staff de analistas con los que vamos a discernir un poco sobre lo que ha pasado el día de hoy. Bienvenido, estamos con Franco Gamboa, la señora Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, y Fabricio Góngora, también abogado constitucionalista, analista político. Franco, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿podemos analizar el caso del movimiento Tercer Sistema? Porque la señora Maciel Terrazas ha dicho de que posiblemente pida la suspensión de las elecciones. Correcto. Y hay que tomar en cuenta algo más. Ella ha señalado que continúa siendo víctima de amenazas e intimidación. ¿Sería una víctima de acoso y hostigamiento político, señora Dina? Podría ser más tratándose de una militante de un partido político, ¿no? Y precisamente cuando presentó ella su amparo constitucional, también hacía referencia que prácticamente lo que habían hecho con ella era una violencia política, porque la sacaron de su partido político sin un debido proceso. Y eso es lo que ha reconocido de pronto la Sala Constitucional, y a raíz de eso, bueno, y otras situaciones que también ha planteado, la Sala Constitucional le ha dado la razón a doña Maciel Terrazas, ¿no? Indicándole que retoma su militancia en el partido político MTS, pero además el Congreso en el cual se han elegido dirigentes nacionales, pues queda prácticamente nulo, y ella podría volver a haber participado como al cargo de dirigente nacional del partido político MTS. Bueno, y en esta jornada la escuchábamos a doña Maciel y decía todos esos argumentos, y evidentemente yo le veo, y con la experiencia que de pronto hemos tenido en la defensa de los derechos de las mujeres que están en política, lo que han hecho con doña Maciel Terrazas es violencia política, porque no ha habido un debido proceso previo a quitarle la militancia del partido político. Es violencia política en contra de la señora Maciel. Acabamos de escuchar. Sí, lo acaba de decir Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Permítame, porque está con nosotros también César Siles, ministro de Justicia. Va a darnos algunos detalles de lo anunciado ayer justamente en una conferencia de prensa y esta denuncia presentada en contra del expresidente Evo Morales. ¿Ya se han hecho todos los obrados? Ministro, buenas noches. Gracias, Miriam. Sí, buenas noches. Se presentó la denuncia el día de hoy, como habíamos anunciado ayer. Es un bloqueo criminal, sin duda. Está afectando derechos de todos los bolivianos y bolivianas, de grupos vulnerables, de enfermos. Están prohibiendo y impidiendo el paso de ambulancias, de cisternas, de alimentos. Son 8 delitos los que hemos denunciado. Corresponde ahora al Ministerio Público, en los plazos que le da la ley, poder admitir esta denuncia, designar una comisión de fiscales e iniciar la etapa de investigación propiamente, ¿no? Entre los delitos que se han denunciado, el más grave por su connotación y por su pena es el delito de terrorismo,
pero también están otros como instigación pública a delinquir. Estos atentados, porque el impedir el libre tránsito, el impedir el paso de ambulancias, también se tipifican como delitos en el Código Penal. Atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra los servicios de transporte, contra los servicios públicos, y también un delito, he escuchado que están hablando del proceso eleccionario, que precisamente es un delito electoral, que está en la ley del régimen electoral, el delito de obstaculización de procesos electorales, que se acomoda claramente a lo que está pasando en el país estos últimos días, y un delito último que se relaciona con la desobediencia de resoluciones constitucionales. Reitero, Miriam, esperemos que el Ministerio Público actúe con la debida celeridad, pueda asignar la comisión de fiscales, admitir esta denuncia, para que nosotros podamos aportar todos los elementos de convicción que hemos podido recolectar hasta ahora. Ministro, Luciana le habla y muchas gracias por darnos estos detalles de la denuncia que se ha presentado por estos 8 delitos que usted nos aclara. Muchas personas y diferentes sectores han cuestionado que, por ejemplo, ¿qué efecto va a tener esta denuncia si cuando ya desde hace meses se tiene una orden de aprehensión contra Evo Morales que no se ha puesto en marcha? Y por otro lado, ¿están garantizadas las elecciones? ¿Qué actitudes va a tener el gobierno o acciones en todo caso para poder garantizar el proceso de elección? Sobre lo primero, Luciana, buenas noches. El delito por el cual se ha emitido un mandamiento de aprehensión, primero por la Fiscalía y luego una resolución de aprehensión por el juez en Tarija, es un delito diferente, es un proceso aparte, es un delito por trata de personas. Este es un delito por otro tipo de delitos, este es un proceso por otro tipo de delitos, es un proceso que está iniciando el día de hoy, corresponderá al Ministerio Público promover las diligencias, las pericias que sean necesarias, porque parte de nuestra denuncia, por ejemplo, es el audio que se ha presentado en las últimas horas y está difundiendo masivamente, y será el Ministerio Público definitivamente el que determine el curso de esa investigación. Sobre la segunda pregunta, precisamente una de las formas de que el órgano ejecutivo pueda cumplir su compromiso, que lo ha hecho público y oficial en varios encuentros con el órgano electoral, especialmente de garantizar las elecciones, es suministrar los recursos suficientes para su realización, a pesar del bloqueo de la Asamblea, el realizar lo que esté a nuestro alcance para poder cumplir con la aprobación de las leyes que habíamos comprometido. Todas están en este momento en la Asamblea Legislativa, es una tarea de la Asamblea Legislativa. Entiendo que el día de hoy o ayer ha sido aprobada la del TREP, por ejemplo, y es un avance. Y tercero, también utilizar todos los medios legales, sentar denuncias, exigir actuaciones del Ministerio Público para evitar que este tipo de hechos, bloqueos criminales, anuncios de cerco criminales, puedan interrumpir el proceso eleccionario. Bien, ministro, le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. Gracias, Luciana. Que le vaya muy bien. Conversando con nosotros César Siles, ministro de Justicia. Sigamos con nuestro panel de expertos. Exactamente, y voy a preguntarle a Franco Gamboa. Pareciera que deberíamos ingresar ya en una etapa un poco más tranquila, abocarnos a la carrera electoral, pero vamos a tener muchos tropiezos. Pambol también ha señalado de que, obviamente no está de acuerdo con que le hayan quitado la personería jurídica, pero va a movilizar gente. Así es, y lo sorprendente en el caso del MTS, de Pambol, de la participación de Andrónico, del propio MAS, es cómo los partidos están tremendamente debilitados por dentro. Si no hubiera sido el Tribunal Supremo Electoral que los obligó prácticamente a hacer su congreso, a aprobar sus estatutos, a renovar las dirigencias, estos partidos jamás hubieran hecho absolutamente nada. Si nosotros hiciéramos también una lista de los delitos o de los problemas y falta de institucionalidad que tienen, prácticamente todos los partidos han violado una serie de normas de la ley de organización política. Entonces, desde este punto de vista, lo que hay que ver claramente en este proceso electoral es que los partidos políticos están yendo en calzoncillos a esta elección, ¿no? No saben cómo protegerse internamente, hay escándalos, entre ellos mismos se pisan la manguera, hay facciones, divisionismo, caudillismo, porque finalmente lo del MTS, sí, es muy probable que haya violencia política, pero lo que también es incuestionable es cómo tienen un caudillo
Y si no tienen, buscan otro, en el caso de Andrónico, ¿no? El caudillo no responde ni a la estructura orgánica, ni al programa político, ni tampoco a un respeto de largo plazo en la estabilidad electoral, en el calendario y finalmente en las opciones de alternativas claras que tienen que ofrecer a la sociedad civil. Lo que ofrecen, ¿qué es? Incertidumbre, miedo, amenazas y bueno, todo lo que nosotros estamos sufriendo en este momento. Fabricio, ¿qué piensas tú, por favor, de todo lo que está sucediendo con el tablero político que va y viene, que se mueve por todo lado? Y no solamente hablábamos de sectores de izquierda, sino también de la misma oposición. Bien, Luciana, buenas noches a todos. Para dar un poco de certidumbre y claridad, hay que referirnos en materia jurídica qué es lo que ha pasado el día de hoy. El día de hoy se han emitido autos constitucionales. ¿Qué son los autos constitucionales? Son una de las 3 formas por el cual el Tribunal Constitucional puede pronunciarse, llamémoslo así. Los autos constitucionales se dan durante la tramitación de un proceso constitucional, ya sea de admisión, rechazo, enmienda, complementación o cualquiera de esta naturaleza, ¿sí? Partiendo de esa premisa, ya lo habíamos advertido en la anterior oportunidad vinculado a lo que podría recaer la responsabilidad política institucional del Tribunal Constitucional para con los partidos. En este caso hablamos del MTS propiamente dicho y el PANBOL. En estas circunstancias se han emitido 3 autos constitucionales. El primero, que vincula a una suerte de lo que se ha debatido, de que se mantendría la resolución por el cual se habría cancelado la personalidad jurídica PANBOL. Esto nos deja entrever entonces que se está, por así decirlo, precautelando, ¿no? Precautelando la salvaguardar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en este caso de los interesados. En el caso del MTC son 2, una acción de amparo constitucional y una acción de cumplimiento. Y de manera clara y sencilla podemos señalar que simplemente están determinando que el Tribunal Supremo Electoral pueda y determine la habilitación de este candidato, independientemente de cuál sea, y esto tiene que seguir para adelante. Lo importante es que hay que entender que todo esto tiene que estar en estricto sentido con lo que es el principio de preclusión en materia electoral. Señora Dina, ¿quién está mandando en este momento en todo este embrollo con quienes han perdido su personería, quienes todavía la mantienen? No sé qué va a pasar con el PDC, por ejemplo, ¿el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Constitucional Plurinacional. Y ya lo habíamos dicho anteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha convertido en un suprapoder que está por encima de los 4 poderes que tenemos en el país: órgano electoral, órgano ejecutivo, legislativo y bueno, y el judicial, porque el Tribunal Constitucional es una institución del órgano judicial, ¿no? Que parte de esa situación. Entonces, mire, nada más como referencia le voy a leer este auto que ha sacado el Tribunal Constitucional respecto al PANBOL, y en la parte ya dispositiva dice: declarar al lugar la medida cautelar impetrada, es decir, solicitada por el Tribunal Supremo Electoral. En consecuencia, se dispone, dice, la suspensión de los efectos jurídicos de la resolución 140-2025 del 26 de mayo, dictada por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz. Es decir, lo que ha declarado o lo que ha dictado la Sala Constitucional, dándole la razón al PANBOL, ya, o sea, se suspende. Eso es lo que dice esto. Hasta que este tribunal, o sea, el Tribunal Constitucional, previo sorteo, dicte sentencia constitucional plurinacional en revisión de la presente causa, y como consecuencia, además le dice lo que tiene que hacer al tribunal: se mantiene vigente la resolución del TC, resolución JUR 031 de 7 de mayo, que dispuso la cancelación de la personalidad jurídica de la organización política Partido de Acción Nacional Boliviana. Si hacemos el análisis aquí, el doctor Fabricio de pronto y también aquí Franco, vamos a coincidir seguramente que el Tribunal Constitucional Plurinacional está dando las directrices al Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿no es el Tribunal Supremo Electoral el culpable de aquello? Porque ha esperado que el Tribunal Constitucional le diga qué tiene que hacer. Por supuesto que sí, Miriam. Hay que recordar y reiterar que los amparos constitucionales se presentan evidentemente ante las salas constitucionales. Una vez que sale la resolución del amparo constitucional, es de cumplimiento obligatorio. ¿Y qué se ha hecho desde el 7 de mayo pasado en el caso del PANBOL? Estoy diciendo hasta la fecha. No se ha hecho absolutamente nada, salvo enviar esta solicitud de medida cautelar para protegerse los vocales. O
sea, no han cumplido ni siquiera el amparo constitucional que ha salido de esta Sala Cuarta de La Paz, y ahora el Tribunal Constitucional interviene, ¿no? Y le dice lo que tiene que hacer. Ya le dice, le vamos a dar las medidas cautelares porque ustedes lo están pidiendo para proteger o salvaguardar algunos derechos que podrían ser lesionados más adelante, pero le dice, queda vigente la resolución de la resolución 31 que ha determinado la cancelación del partido político Pambol. Esa es la situación o esta determinación que toma el Tribunal Constitucional Plurinacional. No debería haberse ni siquiera escrito, porque se supone que la medida cautelar es a partir de ese momento en adelante. Entonces aquí lo que está haciendo el Tribunal Constitucional Plurinacional es prácticamente le da las directrices para el actuar de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. 1. 2. Estas medidas cautelares definitivamente deberían empezar a preocupar particularmente al mundo jurídico, porque de pronto se están utilizando este tipo de acciones cuando ya una Sala Constitucional ha dictado resolución. Esa resolución sobre un amparo constitucional es de cumplimiento obligatorio. Ahora, por ejemplo, se ha visto que en esta jornada también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el movimiento Tercer Sistema. Y de igual manera han solicitado una medida cautelar y les ha otorgado la medida cautelar, pero además le dice, regístrese a los candidatos, ¿no? Le da la directriz al Tribunal Supremo Electoral, cuando el Tribunal Supremo Electoral debe actuar en el marco de las competencias que tiene, debe resolver los conflictos que llegan hasta la Sala Plena referidos a partidos políticos, referidos a candidatos, referidos al proceso electoral. Entonces, lo que está haciendo en este momento el Tribunal Constitucional, hemos revisado ya este auto constitucional que es una norma muy inferior a lo que puede ser una resolución de Sala Constitucional y mucho más una sentencia constitucional, está muy por debajo. Aquí lo firma la magistrada presidenta, dice Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, magistrada autoprorrogada. Lo firma el magistrado René Iván Espada Navia, magistrado autoprorrogado. Y lo convocan también para esta sesión seguramente al doctor Ángel Edson Dávalos, magistrado elegido en el mes de diciembre último. Y este magistrado Ángel Edson Dávalos dice, no resuelve a favor, dice, presenta voto aclaratorio. No dice, no presenta ni disidencia, tampoco presenta acuerdo, presenta un voto aclaratorio que seguramente tendrá algún sustento interno, no lo vemos aquí en el auto, pero que nos hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho don Ángel Dávalos respecto a esta situación de la medida cautelar que se ha presentado luego de una resolución constitucional? En ninguna parte, no sé si aquí el doctor por ahí me puede ayudar a disolver esta duda que por ahí se me plantea, si en el Código de Procedimiento Constitucional existe la posibilidad de presentar medidas cautelares luego de que ya una Sala Constitucional ha dictado resolución. Yo tengo esa duda y de verdad en algún momento habrá que volver a revisar seguramente el Código de Procedimiento Constitucional para que no vaya generando jurisprudencia. Ahora que si se podría hacer, pues ahí podríamos estar. A ver, Fabricio, lo escuchamos. A ver, es interesante la pregunta. La ley 254 en su artículo 34 establece la naturaleza de las medidas cautelares. Las medidas cautelares se pueden pedir por parte o los propios jueces, en este caso vocales, podrían pedirlo. Es decir, a petición de parte o de oficio. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son aquellos instrumentos procesales por los cuales se pretende salvaguardar un derecho que pueda ser transgredido, ¿no? Y que pueda ser provocado por un daño irrevocable e irreversible. Se habla también de la verosimilitud del derecho cuando se aparenta la existencia de un derecho. En este sentido, sí, las partes dentro de un amparo constitucional o de un recurso de defensa tienen la facultad de poder pedir una medida cautelar, inclusive posterior a la resolución de una resolución constitucional, y se valorará en su momento, como es el caso, en un auto constitucional, si se le admite o se le deniega esta medida cautelar. Pero eso sí tengo que comentarte, Miriam y Luciana. Lo que hoy vemos son autos constitucionales, no es una sentencia constitucional. ¿Esto qué significa? Que podría ser revertido.
pero no quiero generar incertidumbre. Lo cierto es que cuando se dan las medidas cautelares, son pocas las ocasiones en las cuales se pueda revertir en una sentencia constitucional lo que ya se considera una medida. Claro, porque ya se está admitiendo que hay un derecho que podría ser vulnerado, ¿no? Se entra en un análisis, en un raciocinio por el cual se pretende entender ese extremo. Bueno, pero si me permite nada más la preocupación. Sí. Lo que indica este auto constitucional es que va a dictar sentencia, dice, cuando se haga el sorteo de la causa. Todavía no ha sido ni siquiera admitido esta revisión del amparo constitucional. Entonces, ¿todavía el movimiento Tercer Sistema? No, estamos hablando del PAMBOL. De PAMBOL, perdón. De PAMBOL. O sea, todavía no se ha admitido la revisión del amparo constitucional en el Tribunal Constitucional y no se sabe hasta cuándo lo van a hacer. Lo van a hacer pronto. Bueno, ellos se han comprometido a hacerlo pronto. Pero ¿qué tal si pasa como en el resto de los casos? Se espera un año cuando ya las elecciones hayan pasado. Claro. Entonces, en este momento hay un alto riesgo definitivamente de que el PAMBOL no vaya a participar del proceso electoral elecciones 2025. A ver, con relación al PDC, has hablado de facciones. Es evidente que en el PDC hay dos facciones. No se llevan bien, no llegan a un acuerdo y está en riesgo ahora la candidatura de Rodrigo Paz. Yo considero que prácticamente ya se ha caído la candidatura de Rodrigo Paz, porque lo que necesita un proceso electoral es la participación de partidos que den la cara, pero de manera homogénea. Cuando ya hay divisionismo, ya hay facciones, va a ocurrir lo que ha ocurrido dentro del MAS, ¿no? Andrónico por un lado, los arcistas por otro, Evo por otro. Entonces, esas condiciones ya destruyen el partido, afectan la campaña, afectan los candidatos y obviamente confunden a la población respecto a cómo va a orientar el voto, porque se supone que los partidos tienen una correa de transmisión con sus candidatos, hay respeto, hay legitimidad, y en este caso no hay nada, no hay legitimidad, no hay respeto a la institucionalidad interna de los partidos ni nada, ¿no? Entonces, esto es un caos, pero yo también quisiera decirle a los expertos aquí, abogados, ¿no?, que el tema de las medidas cautelares se entiende, cualquier ciudadano entiende lo que son las medidas cautelares, solo que en este caso están distorsionando también lo que son los derechos electorales de todos nosotros. Nosotros queremos participar abierta, tranquila, pacífica y libremente en las elecciones de agosto. Pero las medidas cautelares y estas interpretaciones extrañas de la Constitución, los derechos políticos, se circunscribe a un pequeño y reducido número que están generando sobre todo caos. Y este caos debe resolverse en función de los intereses mayores. Y los intereses mayores y supremos es el conjunto de la población y la soberanía del pueblo, que somos todos nosotros. Las medidas cautelares no pueden estar por encima del derecho electoral de todos nosotros de participar, elegir y resolver pacíficamente el cambio de gobierno en agosto de este año. La última consulta, ¿con sí o con no, señora Dina, por favor? ¿La CIDH tiene la potestad de ordenarle al Tribunal Supremo Electoral qué hacer en caso de que le pidan algo? La CIDH no es están en el ámbito internacional y lo único que podría hacer la CIDH es recomendar al Estado. Nada más. Al Estado. A propósito de las medidas cautelares que ha pedido también la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. No, seguramente va a llegar esas medidas cautelares ante el CIDH, como han dicho ellos, y el CIDH va a preguntar al Estado si le están otorgando las medidas de seguridad a los señores vocales o al proceso electoral. Simplemente es eso. No podría darles medidas de seguridad a los vocales y me parece una situación que ha salido al margen. Yo creo que si los vocales en el pasado habían los vocales o los magistrados que han sido designados como don Huáscar Cajías, por ejemplo, difícilmente iba a pedir, por favor, señores CIDH, protéjanme, están en riesgo mi vida. No me parece correcto, pues el Estado tiene que responder por la seguridad de los vocales o las autoridades que en este momento están trabajando en el órgano electoral. Señora Dina, gracias por estar con nosotros. Fabricio y Franco igual, muchas gracias. Lo importante es poder hablar y analizar un poquito más todo lo que está pasando, porque bueno, se hace un lío en la cabeza, ¿no? Y la persona que está allá viéndonos igual, en este momento debe estar totalmente confundidos. Gracias por haber venido. Hablemos del sarampión, sí señores, porque estamos en contacto con Suecia, con el doctor Rodrigo Arce, que es epidemiólogo. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto verlo después de tanto tiempo. Estoy viendo que ya es de día ya en Suecia.
Sí, ¿cómo estás? Bueno, acá en esta época del año hay poca noche, pero sí es de madrugada a las 6 de la mañana acá, camino al hospital. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Aquí sí, con ganas de que usted me diga algo con relación al sarampión, porque es una enfermedad de hace muchísimo tiempo, que en algún momento se dijo que ya se estaba controlando, pero nuevamente vuelve a resurgir. Sí, hay cosas muy interesantes que están sucediendo en este momento y que es bueno recordar con respecto al sarampión, con motivo de estos casos que han aparecido en Santa Cruz, ¿no? Que no son los primeros de este año, sino que hubo ya uno un poco más temprano, en febrero, ¿no? Es importante recordar dos cosas, creo, inicialmente. La primera es que esta es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos, ¿no? El sarampión, si lo comparamos, por ejemplo, con COVID, el COVID tenía una tasa de transmisión de alrededor del 1.8, 2 puntos de transmisibilidad. Significa que cada persona que tenía COVID podía transmitir hasta cerca de 2 personas, ¿no? El sarampión es tan transmisible que es una de las enfermedades más transmisibles que conocemos, que llega hasta 18, ¿no? Entre 16 y 18. Cada persona que tiene esta enfermedad puede transmitirla a esa cantidad de otras personas, ¿no? Entonces es una enfermedad muy infecciosa que habíamos controlado, como tú muy bien dices, gracias a la vacunación, ¿no? Gracias a procesos de expansión de programas de vacunación alrededor del mundo que habían permitido que tengamos una tasa ya casi cero de sarampión. Por ejemplo, en el país hace 3 años estábamos festejando que ya no teníamos casos de sarampión, ¿no? Y lamentablemente ahora tenemos otra vez estos problemas. Y eso es por la falta de vacunación. Sí, es básicamente eso, porque tenemos una vacuna que funciona muy bien, que lamentablemente no se está utilizando, ¿no? Ha habido algo asociado al tema del COVID, que ha sido una tasa de vacunación disminuida en algunos segmentos de la población, que genera estos bolsillos de posibles infecciones, ¿no? Y es muy lamentable porque no solamente el sarampión es una enfermedad que puede ser letal en un pequeño porcentaje, sino que también produce una segunda cosa que creo que es muy importante recalcar. Produce algo que se llama amnesia inmune. Y esto se refiere a lo que sucede en alrededor de 20 a 70% de los casos de los niños que tienen sarampión, dependiendo de su edad. Resetea completamente su sistema inmune, ¿no? Pese a que la enfermedad puede ser autocontrolada y aunque muchos requieren hospitalización, no necesariamente fallecen por sarampión, pero produce un reseteo completo de su sistema inmune, que es una pocas enfermedades que tienen estas características, que hace que sean susceptibles de nuevo a casi todas las enfermedades que ya habían tenido o generado inmunidad, ¿no? Tú sabes, como niños, el proceso de que nos enfermemos, a veces, como dicen, ¿no? Tiene que comer un poquito de tierrita el niño para poder fortalecerse, ¿no? Para poder estar en contacto con algunos patógenos, enfermedades, y poco a poco fortalecer su sistema inmune y ser más resistente a resfríos y a otras enfermedades. Lo que pasa con el sarampión es que resetea este sistema inmune y lamentablemente hace que esas sean no solo sean las consecuencias, sino las propias de la enfermedad, sino que produce a un niño mucho más frágil, que tiene mucha mayor susceptibilidad a otras enfermedades. Uy, a ver, Tufi quiere hacerle consultas, él está en Santa Cruz. ¿Tufi? Sí, buen día en Suecia, doctor. Buenas noches acá en Bolivia. Evidentemente hemos tenido el segundo reporte en Santa Cruz de un caso de sarampión, una joven de 22 años que participó inclusive de un evento religioso masivo acá con representantes de 15 países. Se ha determinado la siguiente medida. El otro caso, además, como antecedente es un niño de 4 años que estuvo en Brasil. Pero a ver, la masividad al parecer fue un evento que facilitó este contagio, además no tenía vacunación. La decisión que han tomado es la siguiente, doctor, le pregunto si es correcta, una especie de vigilancia epidemiológica en 25 manzanos alrededor de donde vive la joven. ¿Esas son las medidas que hay que tomar en este caso de brotes de sarampión? Sí, obviamente las medidas de contención son muy importantes, pero el problema de base no se limita solamente a la presencia de ese caso, ¿no? El problema de base es esta
baja tasa de vacunación. Entonces, en paralelo, que creo que también se está haciendo en el país, hay que incentivar y hacer una campaña de vacunación abundante. Gracias, más bien, Tufi, por tu pregunta, porque eso es lo que tiene que llegar a nuestra población en general, ¿no? Obviamente, fuera de todas las consideraciones de que es importante que hagan ese control epidemiológico, que se reduzca la posibilidad de transmisión en este segmento específico de personas que han estado expuestas a estos niños, pero también hay que fortalecer el sistema otra vez y hay que volver a incentivar a que las personas puedan asistir a la vacunación. Ahora, doctor, hablando de la vacunación que usted menciona como una medida de prevención, ¿esta se debe aplicar básicamente a los niños? ¿Qué pasa con jóvenes como las que tenemos este caso de 22 años que no tenía ninguna vacuna y por parecer esto propició también el contagio? Sí, hay mucho debate, ¿no? A partir del COVID con respecto a qué tanto podemos mandar a las personas a recibir o no recibir vacunas. Es bastante complejo el tema. La legislación en el país o sea, dependería mucho de las estructuras que decidan aplicar en el Ministerio de Salud, pero la verdad es que hay segmentos y bolsillos de personas que por razones religiosas o por razones personales deciden no vacunarse, ¿no? Eso a veces excede el control que podríamos tener. No se les puede obligar, por ejemplo, a estos grupos específicos que por motivos religiosos no se vacunan o por otras razones no se vacunan. Pero sí podemos explicarles que esto pone en riesgo no solamente la salud de sus niños, sino también los expone a esto que decía, un sistema inmune mucho más frágil, ¿no? Que hace que no solamente sean susceptibles a las consecuencias del sarampión, que a veces pueden decir, no, pero es un porcentaje muy pequeño los que fallecen, pero también hace que estén susceptibles a un montón de otras enfermedades que puedan, obviamente, tener problemas a largo plazo en ese sentido. Ahora, doctor, yo le pido que en este momento le hable a la población, porque evidentemente, y debido también al sistema de salud que tenemos en el país, no todos pueden acceder, personas del área rural, a que les hable respecto a la automedicación y a la importancia de poder verificar o acudir a un centro médico ante estas situaciones de emergencia. En el caso del sarampión, que bueno, nos quedamos un tanto preocupados por la cantidad de contagio que pueda tener. Sí, en el país habíamos tenido un éxito muy importante en los últimos 10 años, que era la tasa de vacunación que manejábamos, era por arriba del 95% en nuestros niños. Esa era una tasa de vacunación que permitía una protección de rebaño, que es lo que se conoce en nuestro léxico, digamos, que es básicamente que hemos vacunado a tanta gente que ya estos casos, aunque pudieran aparecer, se aíslan solos y no hay mayor transmisibilidad, ¿no? Tenemos una tasa de vacunación todavía importante, puede que ya no estemos en ese nivel, tenemos que un poquito elevarla. Entonces ahí es donde puede hacerse el énfasis, ¿no? En estas campañas de vacunación en niños pequeños, la vacuna de sarampión se aplica alrededor del año y se repiten dosis hasta los 2 años. Es en ese segmento donde ahora los padres tienen que tomar de nuevo conciencia de lo importante que es esa actividad de hacer su control de niño sano, llevar al niño a su consulta, estar seguro de que reciba sus vacunas, que más adelante va a permitir que tengan no solamente una vida larga a ellos, sino que va a proteger a la población en su conjunto, en esta responsabilidad colectiva que tenemos de cuidarnos y poco a poco ir dejando estas enfermedades que son prevenibles de maneras tan claras como la vacunación a lo largo del tiempo. A ver, la última consulta, doctor. Personas adultas o de la tercera edad pueden vacunarse porque quizás no hayan completado cuando eran niños su vacunación en las dosis que les correspondía. ¿Todavía pueden vacunarse hoy en día? Sí, es posible, sin embargo habría que realmente verificar que no hayan recibido vacunación, ¿no? En la mayoría de los casos, y de nuevo por las tan altas tasas que teníamos de vacunación, esos casos son son los menos preocupantes, ¿no? En Estados Unidos en este momento tenemos alrededor de 2,000 casos de sarampión, sobre todo en el estado de Texas, y la gran mayoría, lo que aprendemos un poco de esa experiencia, que la gran mayoría son niños. O sea, puede que sí haya adultos que no tengan sus esquemas completos por motivos religiosos, segmentos de la población específicos debido a eso,
pero el gran problema en este momento no son esos adultos, no personas adultas que no tienen su esquema, sino más bien grupos grandes de niños que no se están vacunando por motivo de miedo a sus padres con respecto a sus vacunas, por no hacer sus controles, etcétera, etcétera. Creo que es ahí donde tenemos que también, a partir de esa experiencia, hacer énfasis en nuestro país. Le agradezco mucho por habernos aclarado esta figura y gracias además por su tiempo, pero que pase un lindo día. Que le vaya muy bien, doctor. Gracias, que tenga buena noche. Muy buenas noches. Rodrigo Arce, epidemiólogo boliviano que ahora está en Suecia. A ver, de inmediato con Donato Hanover, que está sobre la avenida Montes para ver cómo está la distribución de carburante. Donato, buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Nuevamente sí, aquí en la avenida Montes, punto de referencia para los vehículos, para poder por lo menos abastecerse de combustible todos los que necesitan circular por el centro de la ciudad de La Paz. Acá en la avenida Montes sí se está vendiendo diésel en el surtidor que está en el carril de bajada, pero no gasolina. Por lo menos se acabó este combustible hace aproximadamente un par de horas atrás. La fila está por lo menos subiendo 1 cuadra, 2 cuadras y gira todavía a la derecha hacia la calle superior. Al frente, en el surtidor Uruguay, sí se está vendiendo gasolina en las 2 bombas que cuenta, 4 mangueras que están distribuyendo gasolina. La fila ya no es tan larga como los días pasados, que la fila estaba llegando incluso hasta la final, o el inicio de la avenida Montes, sino simplemente queda hasta donde era el Cine México. Si valga por consuelo para muchas personas, las filas ya están disminuyendo con el pasar de los días, poco a poco. Con este panorama, con este informe, compañeros, si no hay más consultas, yo retorno con ustedes a este estudio. Bueno, gracias, Donato. Buenas noches. 23:57. Vamos a mostrarle cuáles son los resultados de la consulta y la votación que le teníamos en nuestras redes sociales. ¿Ya hay combustible en el surtidor de su zona? Sí, no. ¿Cómo está la situación? Veámoslo, por favor. Sí, solamente un 15%. Así opina la gente en nuestras redes sociales. Y no, un 85%, manifestando entonces en mayoría quienes comentan en redes de aquí en vivo que la situación no está normal todavía en los surtidores. Miriam. Sí, pero a ver, lo que ha dicho Donato puede llamarnos la atención, ¿no? Que ya están disminuyendo las filas. De repente sí, con la llegada de estas cisternas, ¿cierto? Y se espera todavía por lo menos más de 130 cisternas que lleguen. Hay 40 puntos de bloqueo en el país. Ese es el problema. Las cisternas que llegaron ayer fueron escoltadas. Esto de los bloqueos nos está complicando la existencia. Complejo. Terriblemente. Bueno. Mañana será un día crucial. Miriam, Tribunal Supremo Electoral tiene que lanzar de manera oficial los binomios que estarán rumbo en esta carrera electoral en busca del trono. Hoy han anticipado que van a ser 5 partidos políticos y 5 alianzas. Que hay un porcentaje muy elevado de candidatos que han sido inhabilitados. Exacto, 2.000. Sí, de 3.000 y pico que habían sido inscritos. Hay chance de subsanar, de sustituir, ya lo dirá el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y sabes hasta cuándo? No tengo claro hasta faltando 3 días antes de las elecciones. Ah, qué lindo. Qué bonito. Pero es así, son las fechas que se ha puesto para este periodo electoral. Pero lo que sí es cierto es que mañana, señores, prepárense, comienza esta carrera electoral y vamos a ver de todo en la campaña. Un juego de tronos a lo boliviano. Tufi, buenas noches. Y nos vamos yendo. Anticipo mis felicitaciones a todos los maestros de Bolivia en esta fecha especial del 6 de junio y augurando que mañana tengamos un mejor día ya sin bloqueos. Ojalá esto sea así. Un abrazo grande, Miriam. Un abrazo grande, Luciana. Hasta mañana. Que descanses, querido. Mañana también juega la selección, ¿verdad? Exactamente. Maestros, un beso grande. Ustedes son muy importantes en la vida de nuestros hijos. Gracias por el trabajo y a la verde. Vamos que se puede mañana. Sí, por favor. Buenas noches.